Cuando usted lee un libro, ¿con qué propósito lo estudia? Si es estudiante de escuela, colegio o universidad, es correcto que lo lea con el fin de superar y apoyar el conocimiento de su carrera. Si no lo es probable que lo haga con el propósito de solo informarse. En ambos casos existe un objetivo común, el de asimilar el conocimiento o la sabiduría del autor. El mundo ha sido privilegiado muy maravillosamente al ser poseedor de la eterna e inescrutable sabiduría de Dios. Les invitamos a escuchar la primera parte. ¿Entiende lo que lees? Bienvenidos. No ha existido nunca en la historia un libro que haya causado un impacto tan profundo en nuestro medio que las Sagradas Escrituras. Su mensaje ha hecho vibrar al mundo, demoliendo los cimientos de lo que antiguamente pensadores habían sustentado como verdades absolutas acerca de la vida humana, vegetal, animal, etc. Ningún otro libro ha hecho reflexionar a sabios como a ignorantes en aspectos sustanciales de la vida misma y en lo que concierne a su espiritualidad con Dios. Nadie ha hecho palpitar el corazón del valiente como del plebeyo, al valiente derribando su orgullo al polvo de la tierra, al plebeyo poniendo su cabeza erguida mirando hacia el cielo. Nadie, absolutamente nadie ha hecho entender al rico su miseria y al pobre su riqueza. Y aún más, nadie ha revelado que el hombre como tal es un pecador y que tiene un poderoso Salvador, Jesucristo. Tal es el mensaje de la Escritura, el libro de los libros. Por lo tanto, las Sagradas Escrituras es un libro sin igual. Es de incomparable valor por su carácter y contenido. Registra la historia de las civilizaciones como ningún otro lo ha hecho. Contiene también el inicio de la historia de un pueblo, Israel, humilde, pero que llegó a tener grandes glorias a los ojos de pueblos y naciones por sus grandes hechos, conquistas y eventos ocurridos, no por ellos mismos, sino porque Dios estaba involucrado en la historia. Es un libro siempre viejo y siempre nuevo, el libro más vendido a nivel mundial en sus diversas traducciones, versiones y en sus diferentes estilos y tamaños. Millones han derivado sus enseñanzas de ella. Es la base de toda moralidad y el fundamento de la fe cristiana. Su importancia ha adquirido gran relieve no solo como un libro de texto y de consulta, sino porque sus palabras dinamizan el corazón del hombre religioso. Lo antes visto es verdad. Nadie duda en el valor y la importancia de la Escritura, pero existe un aspecto inherente en ella, el cual ha originado grandes controversias en el mundo cristiano, y es la cuestión de su interpretación. A pesar de que es un libro único y básico en la teología cristiana, parece ser un libro diferente en todos los centros educativos de teología e instituciones religiosas. No parece ser el mismo libro de una iglesia a otra. ¿Por qué? El problema no radica en la Escritura. El problema es el hombre que lee la Escritura. Cómo se lee y cómo se entiende es lo que ha llevado millones a crear un sistema o un cisma religioso. No solamente se trata de leer la Escritura, sino que hay que saber leer y entender. Esta pregunta se la hizo nuestro Señor a un intérprete de su tiempo. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Usted lo puede encontrar en Lucas capítulo 10, versículo 26. En Hechos 8:30, la misma pregunta le hace Felipe al eunuco. ¿Entiendes lo que lees? Ya pensando en esto, entresaca un interesante anuncio
publicado por una revista norteamericana acerca de cómo leer un libro por el autor Mortine Hadler. Jack relata que bajo ese anuncio aparece lo siguiente, un título: ¿Cómo leer una carta de amor? Escuche lo siguiente: este joven acaba de recibir su primera carta de amor. Debe de haber leído 3 o 4 veces, pero apenas ha comenzado para leerla con toda precisión que él quiere. Se requieren varios diccionarios y una buena cantidad de trabajo con algunos expertos en etimología y filología. Sin embargo, podrá entenderla sin ninguna de estas cosas. Reflexionará sobre el matiz exacto en el significado de cada palabra y de cada coma. Ella ha comenzado la carta con: querido Juan. ¿Cuál es el significado exacto de estas palabras?, se pregunta. ¿Se abstuvo de decirle queridísimo mío porque es tímida? ¿Le habrá parecido mi querido demasiado familiar? Caramba, quizá le hubiera dicho querido fulano a cualquiera. Ahora aparece en su rostro una expresión de preocupación, pero desaparece en cuanto comienza a pensar acerca de la primera frase. Es seguro que ella no le escribía eso a cualquiera. Y así va leyendo su carta, por momentos cabalgando arrobado en una nube y a continuación apocado por la desdicha y el desconcierto. Ha desatado centenares de preguntas en su mente. Podría citarlas textualmente de memoria. En realidad, lo hará para sí mismo durante muchas semanas. El anuncio concluye: si todas las personas leyeran los libros con una concentración semejante, seríamos una raza de gigantes mentales. Ya comenta al respecto: la Biblia es la carta de amor de Dios para nosotros. Pero si queremos experimentar el anhelo y la intensidad del joven del anuncio, tenemos que aprender a estudiarla. Todos, sin duda alguna, elogiamos los grandes contenidos de las Escrituras, pero no todos sabemos hacer buen uso de ellos. Mikkelsen describe también sucintamente este serio problema. Él dice: el equilibrio en la interpretación de la Biblia. El equilibrio involucra no solamente reconocer los elementos de ella, sino una coordinación de estos elementos. Si quiero nadar usando los varios estilos correctamente, puedo sentarme con un manual de instrucción sobre la natación para saber exactamente lo que deben hacer los brazos y las piernas. Pero cuando me meto en el agua y procuro coordinar mis músculos para que pueda deslizarme fácilmente a través del agua, descubro que la coordinación es un arte que tiene que ser dominada y no solamente una serie de reglas que debo memorizar. Así es con la interpretación. Demanda la pericia para reunir todos los elementos necesarios para interpretar algún texto correctamente. Bien, la palabra coordinación de elementos me parece demasiado importante, y me parece bien el dicho que un texto fuera de su contexto es nada más que un pretexto. Debemos de saber ubicar cada texto en un contexto claro y específico del que estaba en la mente del autor bíblico. En otras palabras, saber coordinar. Supongamos que usted compra un artículo nuevo, una refrigeradora, por ejemplo. El fabricante le da las instrucciones de cómo utilizar al máximo el artículo por medio de un manual, ya que él es el autor del genio aparato. Digamos que él le dice: antes de limpiar el equipo, desconecte el cable de alimentación de energía del tomacorriente. Pero usted, en vez de desconectar su refrigeradora,
desconecta el cable del equipo de sonido. O si él le dice, coloque las parrillas tal como lo ve en esta imagen, pero usted en vez de colocar las parrillas, quiere colocar la llanta de su auto. Parece ridículo, ¿no le parece? Pero ¿qué cree que está sucediendo allí? Es evidente que está ocurriendo una mala comprensión de la lectura del manual, o si acaso, pues le dirán que está loco. Ahora, ¿qué cree que ocurre cuando alguien al leer las escrituras resulta afirmando o negando una verdad que no estaba en la mente del escritor bíblico? También está ocurriendo una mala comprensión o una mala lectura de los textos. ¿Pero a qué se debe esa mala comprensión? La respuesta no es tan sencilla, ni tampoco una sola. Son múltiples los factores que bloquean la comprensión de un texto. Y esto es así por dos razones. Número uno, por la naturaleza misma de las escrituras. Y número dos, por la naturaleza del lector. Veamos un poco más de cerca estos dos puntos que acabo de mencionar. Primero, la naturaleza de las escrituras. Dada su complejidad, la Biblia es del todo un libro compuesto por diferentes autores, 40 o más, con diferencias de cultura, espacio, tiempo, político, social, etc. E incluyendo la diversidad de géneros literarios, nos hace entender lo complejo que es la labor de interpretarla. Si a esto le añadimos su naturaleza divina por ser fruto de la inspiración de Dios, se nos hace más difícil todavía la tarea de entender sus escritos. Número 2. La naturaleza del lector. La primera razón que hay que aprender en cuanto a la interpretación es que, aunque no se quiera, todo lector es al mismo tiempo intérprete. Esto es, la mayoría de nosotros suponemos al leer que también entendemos lo que leemos. También tenemos la tendencia a pensar de lo que nosotros entendemos es lo mismo que se proponía el Espíritu Santo o el autor humano. Sin embargo, siempre traemos al texto todo lo que somos, con todas nuestras experiencias, cultura y comprensión anterior de palabras e ideas. Algunas veces lo que traemos al texto sin intención nos descarría o nos hace poner en el texto toda clase de ideas extrañas. En vista de esa dificultad que se nos presenta al estudiar la palabra de Dios, se hace imperiosa la necesidad de aplicar unas normas o pautas que nos ayuden a acercarnos más al trabajo de interpretar. Y esa herramienta es la hermenéutica. Y este es el propósito de estar hoy haciendo este trabajo, para poder ayudarles a ustedes a entender de una manera muy fácil la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Digo fácil porque al aplicar estas herramientas se nos hace más sencillo el trabajo de interpretar. Por supuesto que se requiere de mucha experiencia para aplicar estos conceptos o estas reglas al interpretar la palabra del Señor. Bien, veamos algunos aspectos preliminares acerca de la hermenéutica. El trabajo interpretativo se lleva a cabo espontáneamente. Todos de alguna manera somos intérpretes de lo que vemos, oímos o leemos. La realidad de nuestros acertos depende de cuán sana esté nuestra mente, de cuán equilibrada y bien entrenada esté. Para interpretar los hechos de nuestros alrededor tenemos que estar en nuestro pleno juicio. De lo contrario, estaríamos distorsionando la verdad y como consecuencia equivocados. Lo mismo podríamos decir en cuanto a la interpretación de las Escrituras.
Aunque ella tiene mucho en común con otros escritos literarios, también existe en ella una cualidad especial que lo caracteriza como un libro divino. Por ello, se exige que quien practica la exégesis bíblica considere ambos factores. En sentido técnico, hermenéutica se define como la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. La consideramos ciencia porque se rige por medio de reglas sistemáticas, y la consideramos arte porque lo que se comunica puede ser vulnerable y por lo tanto puede verse empañada la comunicación si aplicamos las reglas de manera rígida y mecánica. El campo de la hermenéutica se divide en dos partes bien diferenciadas, lo que se denomina hermenéutica general y hermenéutica especial. En la hermenéutica general se estudian las reglas que rigen la interpretación de todo el texto bíblico. Se incluye en ella el análisis histórico-cultural, contextual, léxico-sintáctico y teológico. En la hermenéutica especial se estudian los géneros específicos como parábolas, alegorías, tipos y profecías. Y para poder llegar a una verdad de un texto, tenemos que tener en cuenta también otros factores que van a minar nuestra interpretación. Es así como la hermenéutica se engarza imperceptiblemente con el estudio del canon, la crítica textual, la crítica histórica, la exégesis y las teologías bíblicas y sistemáticas. Definamos algunos conceptos. ¿Qué es el estudio del canon? Cuando hablamos de canonicidad, nos referimos a aquellos libros que poseen autoridad divina de aquellos que no la tienen. El proceso histórico para la canonicidad tiene un largo trecho, pero es muy interesante. Quizá nos hemos preguntado alguna vez si el volumen que tenemos en nuestras manos, es decir, la Biblia o las Sagradas Escrituras, es compuesto por dirección de Dios o es por mero antojo de los hombres, ya que algunos libros fueron excluidos del canon y aparecen en otro lugar. Primeramente debemos de entender que canonización no se refiere a que los hombres le confirieron autoridad a dichos libros, sino que simplemente reconocieron su autoridad. Ellos, los libros, ya lo poseían. En segundo lugar, el compuesto de 66 libros fue elaborado a base de una investigación seria sobre su autoría, pues no podía considerarse inspirado un libro que no tuviera algún parentesco con otros de los que indudablemente se consideraba un libro divino. De esa manera tenemos nuestro sagrado volumen de 66 libros totalmente inspirados.